Qué bueno estar con todos ustedes. Muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista del 106.9 FM Radio. Estamos en A Primera Vista. Luis Alonso Castro en controles. Quien les habla, Francisco Gómez. Les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de lunes de tráfico, lunes que inicia semana laboral, lunes que le podemos hablar a la juventud, a todo ese sector poblacional que genera también y que es la gran mayoría de nuestro país. Hoy está con nosotros, por primera vez estábamos hablando, Andy Feiler, director ejecutivo del partido político Nuestro Tiempo. Andy, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación, un gusto poder compartir con tus radioescuchas. Y bueno, aquí estamos dispuestos a platicar sobre lo que está pasando en nuestro país, lo que afecta a toda la población, y hoy en este día especial también a hablar en que le afecta a las juventudes. Y quizás para arrancar solo quiero anotar con tres malas noticias que amanecimos hoy. Una de ellas fue que la Asamblea Legislativa se pronunció en querer interponer un aviso a la Fiscalía General de la República para perseguir a los instigadores, llaman ellos, de la marcha del 15 de septiembre, como que si marchar fuese un delito. También nos despertamos con la mala noticia de que el día de anoche acosaron miembros de la policía militar al juez Tony Durán en su residencia. Y por último, pues que el Bitcoin en las últimas horas de esta madrugada pues ha caído otros miles de dólares, lo cual significa más pérdidas en millones de dólares, traducidas en millones de dólares para el Estado salvadoreño. ¿No trae buenas noticias? No hay buenas noticias, lamentablemente, pero mucho de qué platicar. Bueno, perfecto. Andy, los temas que usted ha tocado son fundamentales. Quizá comienzo por uno de los más recientes, el del juez Antonio Durán Ramírez, Juan Antonio Durán Ramírez, que ayer él publicaba, y voy a hablar también de lo importante que es esta herramienta, de que usted pueda comunicar a la comunidad en general, de que habían afuera autoridades, personas de seguridad afuera de su casa, y que los vecinos le habían, ya el término de cómo se dio cuenta es algo muy, muy aparte, pero él ha sido de las voces más disonantes dentro del órgano judicial hacia la ley de la carrera judicial, sobre todo. Sí, definitivamente. Bueno, el juez Tony Durán definitivamente asumió una vocería importante después de estas reformas presentadas para cambiar la carrera judicial, en la que el gobierno, el oficialismo, pretende jubilar a más de un tercio de los jueces de nuestro país. Y bueno, el juez Tony Durán se ha tomado la tarea de informar, de pronunciarse sobre el impacto negativo que esto implica. Y por supuesto creo yo que es importante reconocer que él ha sido una persona muy contundente en decir que la sala de lo constitucional que tenemos de facto es servil al gobierno del clan Bukele que ahorita está en el poder, ¿verdad? Otro dato importante que creo que mencionaste, y creo que estos espacios de la radio, que son espacios tradicionales y que digamos que no pasan de moda, ¿verdad? O sea, siempre las personas escuchan la radio. Si hubiese una catástrofe en nuestro país y no hay internet, lo que sea, pero hay maneras de llegar por medio de la radio. Yo creo que es importante hablarle a muchas personas que nos estén escuchando en este momento, adultos mayores, personas que no acceden a las redes sociales, a muchas porque no les gusta. Pero esta información se ha estado moviendo como otra información en Twitter, para ser específico. Entonces mi mensaje es hacer un llamado a aquellas personas, si tienen acceso a internet, si tienen acceso a un teléfono inteligente, si les cuesta la tecnología, que le digan al sobrino, que le digan al nieto, que le digan al hijo, que les instale esa aplicación, que les abran una cuenta, que realmente ahí se está informando mucho de lo que está pasando en el momento, en el instante. Y bueno, mucho de lo que se ha acontecido en las últimas horas en esta plataforma, pues ahora se crean unos espacios en línea que digamos que es como una radio virtual que dura unos cuantos minutos. Y en ese espacio, el día de ayer, el juez Tony Durán nos contaba en viva voz lo que había pasado. Y quizá señalar que el hecho de que hayan miembros de la policía militar en la cochera de su casa es sumamente grave. O sea, la policía militar no tiene absolutamente nada que hacer custodiando las calles, para empezar. O sea, la policía militar le responde al Estado Mayor Presidencial. Entonces uno realmente se queda pensando que esto es acoso, que esto es verdaderamente intencional,
que esto es un mensaje para asustar no solo al juez, sino también a aquellas personas que se animaron a marchar el 15 de septiembre. Pero creo yo que eso en cierta medida les puede salir el tiro por la culata, porque entre más acoso, más amedrentamiento veamos, creo que la gente más se anima a pronunciarse en contra del gobierno y se anima a conformar esto que está surgiendo en estos momentos tan oscuros ya para el país, que es una resistencia ciudadana. Y bueno, todo esto acontecía en un momento en el que el mismo presidente de la República, en su biografía de Twitter, se autodenominaba como dictador del Salvador. Creo que lo hace de una forma muy burlesca, pero creo yo que es un insulto para aquellas personas que en este momento tienen miedo de la represión policial. A propósito del presidente de la República, él puso un tuit a las 10:29, o sea que ni los vio, sino que fue en el chat de vecinos. La señora de la tienda me dijo que el señor que pasa con el pan le contó que unos policías estaban en la colonia. Lo peor es que si fuera cierto, no tendría nada de malo. ¿O no quiere seguridad en su colonia? ¿Cómo toma esto? De dos formas. La primera que va en el mismo sentido de cómo él se autodenomina dictador de Salvador en su cuenta de Twitter. Creo que tiene un tono burlesco al final cuando él le pregunta el si no quiere seguridad en su colonia. Y lo segundo que es importante decir y reconocer de aquellas personas que están haciendo un esfuerzo de la ciudadanía como decía hace un momento, conformar esta resistencia, que hemos llamado la atención. Pareciera que no somos solo el 3%. Pareciera que el mismo presidente de la República se mete a estos espacios a escuchar lo que está sucediendo, porque lo que él trata de citar escuetamente en ese tweet, bueno, era lo que en gran medida lo que el juez había dicho en viva voz en ese mismo momento en el que el presidente pone ese tweet, más lo que había citado en un medio, que en este caso creo que fue la prensa gráfica. Sí, la prensa gráfica es más de ahí retoma, ¿no?, como es un retweet citado lo que hizo el señor presidente de la República en ese caso. Andy, el juez tuvo la posibilidad de poder publicar lo que le estaba pasando, como dando una advertencia. Mario Gómez, cuando lo capturan, dijo lo mismo, que lo habían capturado. No recuerdo muy bien qué fue, pero anunció. La ex ministra de Salud, Violeta Mengíbar, cuando la capturaron, también lo mencionó. O sea, ¿cómo se convierte esta medida? Dicen que la mayoría de lo que está en internet es basura, pero ¿cómo tomas esta herramienta, Andy? Bueno, aquí pasan varias cosas. Lo primero que es importante señalar, y los casos que tú has puesto sobre la mesa, el caso de Mario Gómez, de la ex ministra de Salud, del mismo juez Tony Durán, hay que reconocerlo. Son personas que tienen ciertos privilegios, que tienen acceso a redes sociales, que tienen acceso a redes de contactos para poder hacer estas denuncias y que éstas se trasladen, se muevan, se difundan de una forma muy inmediata. Pero ¿qué pasa? Porque esto es importante señalarlo. Aunque el 15 de septiembre significó una fisura para este gobierno, es un gobierno muy poderoso que ha acumulado demasiado poder. No podemos hablar que fue un golpe fuerte, pero después de estos 2 años y pico de gobierno, sí podemos hablar que ese día les provocó una fisura. Y bueno, hoy lo estamos viendo, están muy molestos y están tomando acciones, quieren tomar represalias. Pero esto va a empeorar. Y ese día, el día que detuvieron a Mario Gómez, para mí fue una de las principales muestras de los tiempos que vienen. Y un periodista del Faro lo tuiteaba en ese momento: nuestras madres buscándonos en los calabozos policiales. Yo creo que ya estamos llegando a esos momentos otra vez, momentos que mi generación no vivió y que lo escuchamos en historia. ¿Retrocedemos? Ya retrocedimos. El simple hecho, yo Andy Feiler, como miembro de la oposición política, el simple hecho que yo tenga miedo que algún día de estos, por lo que yo digo, me puedan apresar, para mí eso ya no es vivir en democracia. Para mí eso ya es vivir en tiempos oscuros. Para mí eso es que ya retrocedimos, es una muestra clara que ya retrocedimos. Pero ese soy yo, eso fue Mario, eso fue el juez Durán. Pero ¿y qué pasa cuando después más jóvenes se sumen a estos esfuerzos y sean jóvenes que no tienen estas redes de contactos para poder difundir estas alertas de manera más inmediata? Aquí yo sí quiero hacer una recomendación, y creo que es importante porque, como decimos, son tiempos oscuros. Es importante ya tener protocolos de seguridad,
protocolos de seguridad en saber qué sucede si el día de mañana a mí me quieren apresar. ¿A quién le informo primero? ¿Quién me va a defender? ¿Quiénes pueden ayudarme a difundir mi detención, mi captura en las redes sociales? A ese punto hemos llegado y creo yo que es importante que aquellas personas que nos escuchan, que están dispuestos a hacer resistencia, que la están haciendo en este momento, que denuncian en redes sociales, pues vayan preparando esos protocolos de seguridad y también hacerles saber que en este momento la muestra que ellos vieron el 15 de septiembre, más de 20,000 personas marchando, esa muestra en redes sociales también se traduce en aquellas personas que no pudieron ir a marchar por miedo, que no pudieron ir a marchar. ¿Hubo gente que se quedó? Sí, hubo gente que se quedó por miedo a perder sus trabajos, por miedo a que, no sé, hubiera represión policial en esos momentos. Y fue bien curioso porque realmente ese día las expectativas se superaron de todos lados. Y aquellas personas que en algún momento lo pensaron y que por miedo o tal vez por cautela no quisieron ir, al ver ya las fotos en redes sociales, muchos dijeron como, puchica, hubiese ido, ¿verdad? Pero eso dice mucho, pero a lo que yo voy es que esa muestra, tanto quienes fueron y quienes se sintieron representados y se quedaron con las ganas de ir, esa gente está dispuesta a protegernos, a trabajar en colectivo si le llega a pasar algo a alguien que me da la impresión que el 15 de septiembre fueron más jóvenes. Sí, yo creería que sí. Y bueno, en gran medida creo yo que las redes sociales hacen que la juventud salvadoreña se informen más, se autoconvoquen para ese tipo de situaciones. Y hay que decirlo, las nuevas generaciones, incluso la generación que viene detrás de la mía, es una generación que está dispuesta a luchar más por un ideal que por cualquier otra cosa. Yo creo que hay otras generaciones que se lo piensan mucho. Aquella generación X, digamos, aquella generación que lograron vivir el fin de la guerra cuando estaban muy pequeños, 4, 5, 6 años, y que son las personas que crecieron escuchando las historias más crudas del conflicto armado. Creo que esa generación es una generación que creció y todavía guarda mucho miedo. Pero mi generación y las que vienen detrás creo yo que es una generación de bastantes agallas para salir a las calles, para resistir, para pronunciarse contra el fascismo, contra el totalitarismo, contra el autoritarismo, contra lo que tenemos de frente, que es casi la consolidación de una tiranía. Y a propósito de eso, quiero decir algo. Nuestra generación tiene una ventaja, que es una generación que está conectada por medio de los medios digitales, valga la redundancia, de una forma muy inmediata. Y hace poco ocurría algo muy curioso, a mi parecer. En uno de estos espacios de Twitter, bastantes personas de mi generación, yo tengo 28 años, yo nací un año después de la firma de los acuerdos de paz, habían creado un espacio, pero eran centroamericanos, chapines, nicaragüenses, y se hacían una pregunta muy válida, porque no sé si a algunas personas les ha pasado que tienen parientes, conocidos que están en estos países centroamericanos de la región del Triángulo Norte, o han ido recientemente y en algún momento, meses atrás, las personas hacían comentarios y se preguntaban como, hey, qué bien el presidente que tienen, ¿no? Como realmente se vendió esta imagen, qué cool el presidente que hay en El Salvador. Pero hoy ya por los medios internacionales que han revelado la verdadera faceta de Bukele, ya se empiezan a cuestionar, ¿realmente este es un dictador millennial? Y ese era el título de ese espacio, Bukele, y entre signos de pregunta, dictador. Y en ese momento tuvimos la oportunidad de explicarles en vivo, con nuestra viva voz, con nuestra experiencia. Creo que había sido, no recuerdo si fue el mismo día de la marcha o un día después, explicándoles qué es lo que pasaba acá. Y creo yo que también esa generación ahora está informando en la región, ¿no? Se está informando en la región de lo que está pasando. Y cierro este comentario, esta pequeña anécdota que traía, que intervinieron muchos periodistas jóvenes de Nicaragua, que incluso en sus cuentas de redes sociales ya no pueden poner su foto de perfil por miedo. A ese punto han llegado. Y ellos nos resumían que lo que Ortega hizo en 14 años es lo que Bukele está haciendo en un par de meses, la forma acelerada en que nos lleva al mismo camino. ¿Cómo podemos catalogar o qué, no sé si conclusión, pero qué mensaje deja la marcha del 15 de septiembre, Andy? Yo creo que la marcha del 15S realmente representa
para esta época moderna un hito histórico en varios sentidos. Yo creo que esa marcha demostró que la sociedad salvadoreña, después de los acuerdos de paz, en teoría hubo un poco de unificación, pero siempre quedó mucha polarización en el aire. Y en estos momentos en el que estamos entrando en otro proceso de polarización que está impregnado de fanatismo, ese día mostró que sí nos podemos unir por una sola causa, que sí podemos unirnos por un objetivo en común. Y en ese momento marcharon personas de distintas ideologías, con distintas causas sociales, de distintas edades, de distintos estratos sociales, contra la tiranía. Y hay muchas personas, mucho en el ambiente, que han podido hacer una pausa, digamos, no una pausa, quizás han podido comprender que sus causas, si una persona es pro aborto, si una persona es pro vida, si una persona es transexual, es lesbiana, es gay, es heterosexual, si una persona es ultraconservadora, si una persona es progresista, realmente los vimos marchando juntos contra la tiranía. Creo que eso envía un mensaje poderoso también a una persona que en los últimos años se ha aprovechado de este descontento con la política que hay en nuestro país, y que la gente realmente empezó a abrir los ojos y dijo, el poder lo tenemos nosotros. Y quiero hacer una reflexión con eso último. Creo que es importante traerlo a la mesa, sobre todo con lo que está pasando. Para las personas que nos están escuchando, son conscientes todas que siempre hubo, desde antes que Bukele llegara a la presidencia, hubo una necesidad de un cambio político, porque definitivamente nos decepcionamos de los resultados y de lo que pasó en gobierno del FMLN y de Arena. Y ese cambio político, esa necesidad de ese cambio político, lo supo aprovechar Bukele. Se aprovechó de él por medio del populismo y llegó al poder a toda costa, con un vehículo político muy corrupto, prometiendo cosas que ahora no estamos viendo, pero él está dando algo a la gente, porque es importante reconocerlo. Mucha gente afuera, mucha gente en sus comunidades, en sus cantones, en sus colonias, todavía lo apoyan porque él les dio algo. Este gobierno no tiene un plan de gobierno robusto. O sea, de este gobierno no puedes hablar que, por ejemplo, que tiene una política medioambiental amplia, no puedes hablar que tiene una política de inclusión amplia, mucho menos que tiene una política de transparencia, cuando ha eliminado todos los mecanismos de transparencia para un gobierno. Pero le resuelve en el corto plazo e inmediato lo que la gente necesita. La gente pide seguridad y les dio el plan de control territorial. Que detrás del plan control territorial hay pactos con las 3 pandillas de nuestro país y otras situaciones, es otra cosa, pero se los ha dado. La gente quiere salud y les dio un buen plan de vacunación. Eso es de reconocerlo. Que El Salvador fue de los países centroamericanos con un buen plan de vacunación. Que detrás de eso hay corrupción dentro del Ministerio de Salud, es otra cosa. Que la gente quiere comida y quiere dinero para su día a día, se los dio, que esas son dádivas populistas. Les dio los $300 en la pandemia, les ha dado 4 o 5 veces el paquete de bienestar social y hoy les está dando los $3 por medio de esto del Chivo Wallet. Entonces eso él lo ha sabido hacer, ese es el plan, y con eso está fidelizando a gran parte de la población. O sea que sí ha dado. Ha dado resultados populistas, pero es importante por eso educar a las personas que eso no es sostenible en el largo plazo, que eso simplemente es un paliativo, es una pequeña curita de una gran herida que nos dejó la decepción política de los últimos años, pero cuando esa curita se caiga, la herida va a ser mucho más grande, porque ya vamos a estar en una dictadura muy represiva. Entonces creo yo que con esta reflexión que hago es importante decirle a muchas personas que nos están escuchando que es importante que ahorita nos organicemos, que creemos círculos comunitarios con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, que discutamos una vez a la semana lo que está pasando en la política. Pero ¿y si pensamos diferente? No importa. No importa, yo creo que es importante discutir ideas, dialogar entre nosotros. Realmente creo yo... ¿Dónde queda aquello que de fútbol, religión y política no se hable? Yo creo que es importante eliminar esa barrera, porque si no lo hacemos va a ser demasiado tarde, tomando en cuenta lo acelerado que va el plan dictatorial en este momento en este gobierno. Nada cuesta reunir a un par de vecinos y platicar sobre lo que está pasando en la política. ¿Qué están haciendo los diputados? ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dice la oposición? ¿Y qué es lo que viene después? ¿Y cuál es la oposición?
Yo creo que la oposición en este momento empieza a evolucionar. La oposición en este momento no es solo política, y el futuro de la oposición de este país, y lo digo solo como oposición, no voy a decir oposición política, no voy a decir oposición social, solo oposición, el futuro de la oposición de este país tiene que trasladarse a un frente amplio, y el 15S creo yo que fue un parteaguas para ese frente amplio. Partidos políticos, sobre todo los emergentes, organizaciones sociales, colectivos sociales, personas indignadas que tienen una voz importante dentro de la sociedad, las ADESCOs, los vecinos, las comunidades organizadas. Ahí está la oposición. Y si sabemos dialogar, si sabemos coordinarnos, eso es el único mecanismo con el cual le podemos poner un paro a este plan dictatorial. ¿Y la oposición es el 3% o ya aumentó? Ya aumentó definitivamente. Yo creo que nunca fue el 3% para empezar, porque el presidente no llegó ahí por medio del 97%. Creo que fue alrededor de un 26% de todo el padrón electoral que puede ir a votar. Esa es una falacia para empezar. Y lo que vimos el 15S definitivamente envió un mensaje que no somos el 3%. Y ellos mismos lo reconocen, porque estos planes de amedrentamiento, estas tácticas de querernos intimidar, es porque algo les afectó. Y si algo les afectó, pareciera que no somos tan pequeños. Bueno, al final borró el tweet, la asamblea, el Twitter oficial de la Asamblea Legislativa de la convocatoria que se estaba haciendo, porque hoy iban los diputados Chamagua, Brook y Jorge Castro a la Fiscalía General de la República a poner un aviso para que se investigue a los financistas de la marcha del 15 de septiembre. Pusieron financistas e instigadores. Mi lectura política ¿Y quiénes serían los instigadores? Esa es mi lectura política, que creo que borraron el tuit porque pusieron instigadores. Como, ¿quiénes son los instigadores? ¿Cómo es que hablan de instigadores? Si marchar es un derecho ciudadano que está plasmado en la Constitución de la República. Claramente ellos no la respetan y se la van a volar en los próximos meses, pero es un derecho ciudadano. Y creo yo que cometieron ahí un error, un impulso, y fueron reaccionarios. Pero lo que tenemos que saber expectativa ahorita, más allá del tuit, es si este día realmente se van a acercar a la fiscalía a poner un aviso, y realmente hay que alertar a la comunidad internacional, a nuestros mecanismos de protección y por supuesto a este colectivo social de resistencia que se empieza a conformar y entre el cual nos protegemos unos a otros. Y ¿es razón para una investigación, para poner un anuncio? Por supuesto que no. Y yo creo que el mensaje, inmediatamente el día de ayer, la Asamblea Legislativa, porque esto ocurrió para las personas que no tienen acceso a Twitter, esto ocurrió en Twitter y se informó por esa vía alrededor de las 11 de la noche quizás, o entre 10 y media, 11 de la noche. Este anuncio que ellos iban a poner ese aviso, y inmediatamente... Hoy a las 10 de la mañana. Hoy lo pusieron de nuevo. Que van a ir a poner a esa hora el aviso, sí. Minutos después de que ellos pusieron esa información en redes sociales ayer por la noche, empezó a moverse un mensaje muy sencillo en redes sociales que dice, invito a las personas que lo puedan ocupar, es una etiqueta conocido como hashtag, marchar no es delito. Creo yo que eso es una articulación importante, aunque solo es digital, pero ya sabemos que el terreno digital se vuelve todo importante, muy parecida a lo que pasó el 15 de septiembre. El 15 de septiembre se movió orgánicamente más de 50,000 mensajes en redes sociales. ¿Qué significa orgánicamente? Que no hay troles, que no hay pauta digital, que no hay dinero para aquellas personas que creen que hay financistas, que la gente realmente se toma el tiempo de compartir ese mensaje, real. Que la gente, que es lo más real posible que pueda haber, que en ese entonces fue el 15 marchamos y ahora es marchar no es delito. Y creo que es importante reconocerlo en terreno, en esta red social, que esta red social principalmente fue la que le dio una gran popularidad al actual presidente. Ese terreno digital lo empieza a conquistar mayoritariamente la oposición. No lo es todo, pero les duele, les molesta, y por eso toman ese tipo de represalias. Y así poco a poco vamos ganando otros terrenos, como el 15 de septiembre demostramos que también podemos ganarles en las calles. Andy Feiler, usted como joven, que yo he leído cualquier cantidad de tweets, he escuchado y he podido platicar con muchísimos. La opción de irse del país está a flor de piel ya. De hecho, y lo digo acá, no puedo decir nombres, pero he escuchado casos de personas que andan en búsqueda de asilo político, que no se sienten seguros.
que no se sienten seguras. He escuchado a otros jóvenes también que no tienen nada que ver con la política, que no tienen nada que ver con el activismo social, que poco entienden de política, pero que ven todo lo que está pasando y dicen, quizás son universitarios como, puchica, yo me quiero ir del país, no quiero estudiar, no se ven un futuro acá. Creo que es válido, eso es válido, pero sí este es un momento importante. Si se van, no hace la resistencia. Es correcto, yo creo que por eso este es un momento importante en compartir con nuestra generación, principalmente hablando, que hay que resistir, que a nosotros nos toca salvaguardar lo que vaya a pasar en nuestro país. Y es bien sencillo, es que simplemente esta es la única generación que le puede poner un alto al plan que lleva este señor. Yo hago la invitación en que resistamos, en que no nos vayamos, en que hagamos todo lo posible, todo lo que esté al alcance de nosotros para detener lo que está pasando, como en palabras de algún discurso emblemático de quien hace poco conmemoraban en Chile, de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, y en este caso creo que a nuestra generación le toca en gran medida hacer parte de esa historia. Andy Feiler, la Constitución, el 15 de septiembre no solo fue la marcha, el acto después que se pasó en cadena nacional, después entregan la propuesta para la reforma de la Constitución, otros dicen para cambiarla, otros para refundar la República, para lo que sea. ¿Cómo está eso? Sí, la marcha del 15S creo que fue un acto tan importante que les obligó a ellos a entregar, sobre todo que les obligó al vicepresidente de la República a entregar ese proyecto de reformas a oscuras. Lo anunciaron cuando la mayoría de la gente ya estaba dormida, cerca de las 12 de la noche. No hicieron un acto enorme en una plaza pública para entregarle al presidente en la propuesta de reformas constitucionales con las que según ellos van a refundar la República. Les tocó hacerlo oscuras. Pero es importante ponerle ojo a eso, porque 274 artículos quieren reformar. ¿Y eso ya se conocen cuáles son las propuestas? Sí, yo creo que ya anda un proyecto por ahí de lo que se quiere reformar. De 274 se quieren reformar 214 artículos. Recientemente he visto algunas cosas lamentables. Una de ellas fue el artículo 85 de la Constitución, que prohíbe para la democracia salvadoreña la participación de un partido político único, que esa prohibición la están eliminando. No sé si ese es el camino que ellos quieren tomar, llevarnos hacia un partido único. Vemos ese tipo de cosas que mandan señales muy... Pues pareciera que ese rol lo quisiera jugar el oficialismo, claramente. Nuevas ideas, supongo yo. Quizás dentro de sus nuevas ideas figura que solo debe haber un partido político dentro de El Salvador. Pero con esto que está pasando en las reformas constitucionales, es importante explicar el proceso. Ese proyecto de reformas le dan iniciativa a 10 diputados, tienen que firmar ese proyecto de reforma, lo aprueban en esta legislatura con mayoría simple, que son 43 votos, y lo tienen que ratificar hasta la siguiente con mayoría calificada, que son 56 votos. Pareciera, y ese es el temor, que no van a querer esperar a la próxima legislatura y se van a saltar el proceso como se han saltado muchos procesos más para reformar en esta. Ese es el temor latente que hay. Y otra cosa importante señalar con este proyecto de reformas constitucionales es que es un proyecto viciado. El proyecto no es así, porque este proyecto lo ha liderado el vicepresidente de la República, cuando la ley te dice que tiene que emanar de la Asamblea Legislativa, de los diputados, que son los que le dan iniciativa y aprueban. Pero los diputados no tienen nada que ver con ese proyecto de reforma, lo ha hecho solo el vicepresidente de la República. Que dicho sea de paso, en estos 2 años y pico de gobierno, es lo único que ha hecho el vicepresidente de la República, trabajar en esa comisión ad hoc, este proyecto de reformas constitucionales, y pero por va lo a pasar demás a la historia. Y lo demás por eso solo eso. Habrá que ver de qué lado de la historia, y la historia lo juzgará en su debido momento. Y creo que eso es bien triste. Ese punto es bien triste. Haber sido un vicepresidente cómplice que le entregó un proyecto de reformas para refundar la República a imagen y semejanza de una sola persona. Si es que ese proyecto de reformas constitucionales creo que nos lleva a un momento en el que el Estado salvadoreño va a dejar de ser el Estado salvadoreño y va a pasar a ser completamente el Estado de Bukele. Creo yo que ese sería un dato histórico muy lamentable. ¿Dónde deja el vandalismo la destrucción de la marcha?
Yo creo que es importante señalar dos cosas. La marcha, en gran medida, fue completamente pacífica y los actos de vandalismo que se dieron en ese momento, habían infiltrados del gobierno. Distintos medios de comunicación han revelado que eso ha sido así. No sabemos si el gobierno, pero definitivamente afín al gobierno, y hay algunos datos que te arrojan un poco de luz sobre ese camino. Por ejemplo, hay fotografías de un pickup en el que estaban entregando estas camisetas que tenía la bandera del FMLN y Arena, para vender la idea de que esa marcha era orquestada por estos dos partidos políticos, que digo yo que ya quisieran esos dos partidos políticos haber querido convocar a esa magnitud de gente, pero no, fue orgánica. Y el pickup en el que entregaban las personas estas cosas era otro pickup con la misma placa que había aparecido en otras fotos antes, entregando los paquetes de bienestar social. Y las personas estas que entrevistaron, obviamente se cubren el rostro, diciendo que quién los había llevado ahí. Dicen el Pescadito Ruiz, dicen, y ese es un futbolista que no me acuerdo de qué país es, de Guatemala. Pero nada, quizás quisieron decirle el Diablito Ruiz, pues, pero ni eso pudieron hacer bien. Y la motocicleta que incendiaron, pues pareciera que era una motocicleta nueva y curiosamente sin placas. Y el cajero de Chivo Wallet que se incendió, de todos los cajeros que han instalado, todos tienen al menos la custodia de 6 miembros de militares, y curiosamente solo ese cajero no estaba custodiado en esa ocasión. Entonces creo yo que ahí hay, si realmente quieren poner un aviso, pareciera que la investigación tendría que ir para el interior del estado y no para quienes marcharon orgánicamente ese día. Andy, a raíz de esto, ayer se conoció que el presidente ponía que uno de los directivos de la Asociación de Periodistas de El Salvador, William Gómez, era uno de los que habían como guiado los actos vandálicos. Después se conoce que de la asamblea van a ir a poner un aviso para que se investigue. Dos cosas con eso. Creo que es importante decirle a la población salvadoreña que no se dejen desinformar, y es verdaderamente lamentable que la principal fuente de desinformación sea el presidente de la República. Después muchos colegas periodistas pusieron la foto de William, y la foto de él andaba otra vestimenta ese día. Y la foto que utiliza el presidente es la foto de alguien más. Claramente está desinformando, está queriendo decir que esa persona es él, cuando no, para poder decir que es como la narrativa que quieren impulsar ahora, es que habían instigadores en esa marcha. Realmente es lamentable. Y eso responde a un plan que está siendo ejecutado en este momento. Y los principales perseguidos políticos en este momento son los jueces y los periodistas, porque eso de William responde también a lo que dijo el asesor jurídico de Casa Presidencial el día de ayer, creo yo, que ahora parece que quieren obligar a los periodistas a revelar sus fuentes cuando hacen sus publicaciones. Por el amor de Dios, yo que estudié ciencias de la comunicación y que me especialicé justamente en periodismo, eso es un atentado contra la profesión del periodista. ¿Por qué? Revelar una fuente es como que le vayan a decir a un sacerdote que revele lo que le llegan a confesar. Es como decirle a un psiquiatra que revele lo que el paciente le cuenta en sus sesiones, como decirle a un doctor que revele los diagnósticos de sus pacientes. Eso atenta contra un derecho ciudadano que está ahí. El periodista no tiene que hacerlo, o sea, está obligado a guardar la protección, la fuente, los datos de su fuente periodística. Y el hecho de lo que ellos quieren hacer esto, creo que simplemente responde, porque es importante reconocerlo, el periodismo salvadoreño, sobre todo el periodismo de investigación, ha sido muy fuerte, muy contundente y muy astuto y sagaz frente a lo que está pasando en nuestro país, y ellos los quieren callar. Porque justamente esto, ayer veíamos un caso que publicaba El Faro, en el que el director de centros penales, Osiris Luna, está involucrado en un caso en el que él vendió... Otro caso, vendió más de 40,000 paquetes de bienestar social. Por ahí hay que leer bien la nota, yo no la terminé de leer, pero está implicado un caso en el que se aprovechó de la pandemia.
de la pandemia, se aprovechó monetariamente de esta pandemia. Pareciera que estos paquetes fueron a parar a otro lugar y no a la gente, y uno realmente ahí cuestiona por qué quieren apagar a los periodistas, por qué quieren cancelar este tipo de mecanismos que definen la profesión del periodismo. ¿Por qué quieren simplemente amedrentar a las personas que están revelando la corrupción que hay en este gobierno, que es tal cual como la de los mismos de siempre, si no es que peor? ¿Cómo está el Bitcoin ahora? Pues bueno, hoy en la mañana amaneció valiendo $43,000 el Bitcoin entero, cuando ¿Y usted bajó la Chivo Wallet? No, ni la voy a bajar. Yo creo que eso realmente es, aparte de que está mal diseñada esa aplicación, hay unos mecanismos o hay unos atributos, digamos, que cuando uno descarga la aplicación le explica a uno qué permisos le estamos dando a esta aplicación. Y no entiendo yo por qué a una aplicación que tiene que ver meramente con transacciones digitales, llamémoslo así, no entiendo por qué esa aplicación necesita, por ejemplo, tener acceso al micrófono del teléfono. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Entonces, y frente a los tiempos que estamos viviendo, que son oscuros, y que el oficialismo cada vez es más acosador, pues realmente da temor. Entonces, con lo del Bitcoin, $52,000 creo que valía unas horas antes de que entrara en vigencia la ley del Bitcoin el 7 de septiembre, y para este día ya vale $43,000. Es importante reconocer que el gobierno salvadoreño invirtió millones de dólares en comprar estos activos digitales, y la pérdida de esa compra que hizo en aquel entonces básicamente creo que ya supera los $5 millones, si no es que más. Es como que alguien en este momento hubiese comprado, por decirle algo, un teléfono celular, compran el iPhone, digamos, compran el iPhone que les costó $300, y algo pasó con esta empresa, el iPhone es volátil y cayó en los últimos días el precio, y el iPhone que lo tiene ahí nuevo empaquetado ya no lo puede vender en el mismo precio, sino que lo va a tener que vender unos $50 más baratos. Pero esto está pasando con nuestro dinero, porque el presidente compra esto con el dinero del Estado, y eso es importante señalarlo. Él anuncia estas compras, estas transacciones en sus redes sociales, y a mi criterio lo hace de una manera muy altanera, como que él dice: yo estoy comprando aquí con mi dinero. Me dijo: eso no es dinero de él, eso es dinero del Estado salvadoreño. Me parece un insulto para lo que está pasando, tomando en cuenta que la deuda pública ya está arriba del 100% en comparación del PIB, es decir, de $100 que estamos produciendo ya debemos esos $100, si no es que más. El endeudamiento del país ha sido más acelerado, representa más de lo que han hecho varios gobiernos anteriores juntos, solo lo que ha hecho este gobierno en 2 años, y el anuncio de la reforma de pensiones para mí manda un mensaje crítico, porque hay que ser claros, este dinero ya no tiene flujo efectivo, ya no tiene como pagarle a proveedores. No sé si a los proveedores les dirán que van a esperar a que suba el Bitcoin para que le van a pagar, pero necesitan dinero, y pareciera que el camino los está llevando a querer tocar el dinero de las pensiones. El 15 de septiembre el presidente en cadena nacional anunció que iban a reconstruir el Hospital Rosales. Por quinta vez creo que anunció eso. Que en Nejapa habrá un nuevo hospital, que el aeropuerto o el estadio también van a poner la primera piedra, la reforma a las pensiones. O sea, ¿qué lectura le da a esto? Ese mensaje de la cadena nacional envía muchos mensajes. Primero que nada, quiero rescatar algo, y tal vez las personas lo habrán visto en varias ocasiones. El presidente de la República no sale en público a menudo, y siempre que sale son en ambientes controlados, en alguna plaza pública, etcétera, etcétera. En ese día por la marcha. ¿Qué significa ambiente controlado? Pues bueno, que siempre hay un mecanismo de seguridad amplio a su alrededor, y a eso quería llegar, que siempre hay una enorme cantidad de militares frente a él. Él siempre quiere enviar este mensaje de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de estas Fuerzas Armadas que él pretende duplicar con 20,000 nuevos miembros. Ese día el acto le tocó al menos hacerlo a puerta cerrada, no en una plaza pública, por la marcha. Eso es un mensaje poderoso de parte de la oposición. Lo hizo en Capri a puerta cerrada, pero ahí envía ese mensaje otra vez frente a los militares. Eso es una cosa. Lo segundo, que le tuvo que dedicar los primeros minutos
tuvo que interrumpir su discurso del Bicentenario para hablar sobre la marcha. ¿La desestimó? Pues bueno, quiso hacerlo, pero al mismo tiempo no lo hizo, porque si realmente fuera el 3%, no le dedicas gran parte de tu tiempo al aire de la cadena nacional. Pero lo otro que, más que desestimarla, la amenazó, porque a mí me llamó la atención cuando dijo, todavía no estamos usando latas de gas lacrimógeno, aún, dijo él. Pareciera que... y después, aquí hago un paréntesis, después varios diputados del oficialismo y él mismo en sus redes sociales empezaron a compartir unas fotos y videos de unas protestas que se dieron en Australia, en el que hubieron encontronazos, digamos, entre fuerzas policiales y los protestantes, y hacían referencia en que esto pasa en Australia, pero aquí en El Salvador no pasó, como quien dice, si allá puede pasar, pues bueno, aquí vamos a estar dispuestos a hacerlos también, y lo hacen de una forma burlesca, pero al final del día yo creo que eso se traduce en amenazas. Lo otro es que el mensaje ambiguo, pero que lo envió también en forma de amenaza a la comunidad internacional, es grave, diciendo que, y eso es bien curioso, porque él ahí dijo que la comunidad internacional es quien financió estas marchas. Pero hoy van a poner un aviso a la fiscalía. No sé si la fiscalía va a investigar a la comunidad internacional. Habrá que ver, pero realmente hay varias cosas ahí que están mal. El mensaje de poder, de militarización, el mensaje de amenaza contra los marchantes y contra la comunidad internacional. Y por último, el mensaje con el que él pretende lavarse la cara, que son estas más promesas, y muchas de esas promesas que había hecho antes, como el Hospital Rosales, que es una promesa que había hecho antes, y lo demás habrá que ver cómo lo ejecuta, porque el gobierno en este momento no tiene mucho dinero. 7:53, vamos a la parte final. Usted es el director ejecutivo del partido político Nuestro Tiempo. ¿Qué hace Nuestro Tiempo ante todo esto que está sucediendo? Bueno, Nuestro Tiempo está jugando dos papeles en este momento. Antes de explicar esos dos papeles, creo que es importante también explicar a las personas que nos escuchan que en este momento hacer política desde un partido opositor se ha vuelto realmente algo muy cuesta arriba, y más si eres un partido minoritario. Yo creo que lo han podido notar cuando el mismo presidente y los diputados del oficialismo enmarcan a los opositores de la Asamblea Legislativa en un solo grupo, los de la esquina, dicen ellos, y así los arrinconan. Si así quieren arrinconar a un solo grupo, si así buscan intimidar a un solo grupo, ya no se digan a un partido como el nuestro, que solo tiene un diputado al interior de la Asamblea Legislativa. Realmente cuesta hacer política al interior. Johnny Wright, que es nuestro diputado, ha hecho propuestas importantes, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, reformar el Código de Trabajo, creo que en el artículo 120, para garantizar que los salarios se sigan pagando en dólares y no en Bitcoin. Y pues bueno, el oficialismo, los diputados sean, obviamente ignoran ese tipo de respuesta. Y la otra fue una reforma, porque claro, el Código de Trabajo del oficialismo la aisló. Entonces el mismo día que entró en vigencia el Bitcoin, pues se presentó una propuesta de reforma a la ley de integración monetaria para poder poner un candado y siempre garantizar que los salarios se sigan pagando en dólares. Ese tipo de acciones son valiosas para rendirle cuenta a la población de lo que estamos haciendo, en qué estamos insistiendo, pero es difícil que prospere en una asamblea que es mayoritariamente controlada por el oficialismo. Por otro lado, creo que es importante también reconocer la labor de nuestro concejal en la alcaldía de San Salvador. En las pasadas elecciones nosotros fuimos la tercera fuerza política en la capital, y eso nos permitió tener a Héctor Silva con un asiento en el Consejo Municipal, y también son posiciones, son espacios en los que podemos hacer oposición, en los que podemos proponer también, y ese ha sido un espacio en el que Héctor ha sido muy audaz en poder echar a andar algunas propuestas que sí se han logrado consensos. Pero ese es en cuanto al trabajo político de nuestros funcionarios públicos, que son ellos dos, y bueno, a Johnny, que lo acompaña, su diputada suplente Linda Funes. Pero hay otro trabajo político importante, que es el que hacemos las personas que estamos al frente del partido, y también las personas que acompañan al partido en sus bases, y ese trabajo político creo que se traduce en lo que te comentaba hace unos minutos, en que es importante ir pensando en este momento en una articulación que vaya más allá de los partidos políticos, y un partido emergente y nuevo como el nuestro, como Nuestro Tiempo,
Creo yo que debe dar el ejemplo, que los puentes de diálogo se pueden tender para afuera y no solo para adentro. Eso es algo que no pasó con el desgaste de las banderas tradicionales y que en gran medida nos tienen donde estamos ahorita, pero es algo que ciertamente se vuelve fundamental y necesario para salvaguardar o defender la República hasta donde podamos. Andy, después de que ya tienen un par de meses dentro de la Asamblea Legislativa con Johnny Wright como diputado, ¿dónde colocamos a nuestro tiempo? Te recuerdo acá Ramiro Navas me decía, somos un partido de centro. Sí. Los diputados la mayoría, pero ¿a dónde? Los candidatos a diputados la mayoría me decían lo mismo, pero ¿a dónde colocamos ahora que ya estaban ejecutando? Cuando decís colocar, ¿en qué sentido? Izquierda, derecha, ideológicamente. Yo creo que esto es importante. Lo que nosotros hacemos al interior de la Asamblea Legislativa, lo que hicimos en la campaña, la visión política de nuestro tiempo, si bien es cierto que se traduce en un partido centrohumanista que pone al ser humano al centro, pero esa posición de poner el bienestar del ser humano al centro realmente nos lleva a nosotros, como creería yo, en un partido que realmente lo que quiere es construir un estado de bienestar. Y eso es un mensaje importante para la política latinoamericana, para la gestión pública, el poder construir un estado de bienestar. Y ciertamente para construir un estado de bienestar en donde haya más Estado, y cuando decimos más Estado, no solo es que el Estado esté intrometido en todo, sino que más Estado de calidad. Creo yo que eso se traduce en una visión más progresista. Bueno, quiero agradecer a Andy Feiler, pero quiero pedirle antes de su despedida un mensaje a los jóvenes, ¿no? Que siempre hay que llamarlos a que se involucren. La mayoría dicen, a mí no me gusta la política, yo no me meto en política. No se mete en política partidista probablemente, sí. Pero sí tenemos un bienestar, un bien común en El Salvador por el cual todos tenemos que empujar y como usted mencionaba, esta es nuestra generación ya. Sí, creo que es importante tener claro que la política nos afecta a todos y a todas. No podemos decir a mí no me gusta la política, no nos podemos desentender de la política. Si las personas que nos están escuchando no pueden ir a caminar tranquilamente a un parque, o no se sienten seguros en un parque, o no tienen simplemente un parque cerca, la política les afecta. Si la persona que nos está escuchando no se siente cómoda en el bus que viaja porque está en mal estado, este mismo bus contamina el medio ambiente, te tira una gran nube de humo negro tóxico, la política te está afectando en ese momento. Si simplemente también estás viendo lo que está pasando en este momento, que no te puedes sentir seguro con expresar tus opiniones políticas, que te cuesta diferir con algunas personas que se han vuelto fanáticas con el gobierno, la política te está afectando. No nos podemos desentender de la política, lo que hacemos en nuestro día a día es política y el mensaje sería en que nos organicemos, que dialoguemos entre nosotros, que articulemos pequeños grupos. Yo creo que ese es el mensaje más importante, lo que decía un momento, que reunamos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que platiquemos con los colegas del trabajo, con los grupos de Facebook que tenemos, en los grupos de WhatsApp que tenemos, que platiquemos sobre lo que está pasando. Creo que es importante que lo hagamos distinto a lo que ha querido insertar el gobierno en la sociedad, sin fanatismo, sin polarización, sin confrontación, sino realmente con diálogo y con una sonrisa de cara a cara en cuanto a lo que está pasando, porque esos diálogos, esa articulación, esa educación colectiva y comunitaria es lo que nos va a permitir articular lo que ciertamente hace falta en este momento, y es una resistencia fuerte. Ya estamos frente a un momento en el que hace falta resistencia y esa es la única vía en el que vamos a poder salir del hoyo en el que hemos caído. 8 horas han pasado del 20 de septiembre. Andy Feiler, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Francisco, y un saludo a tus radios escuchas. Bueno, sí, el director ejecutivo del partido político Nuestro Tiempo. Los invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos mucho que compartir durante la transmisión de A Primera Vista en 106.9 FM Radio. Muy buenos días. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano.